Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de las... Así que diciendo esto, comenzamos. Nunca pensé en nada malo por ella. ¿Qué estás pensando? Creo que te ves muy bien con este uniforme. ¿Realmente te gusta este uniforme? ¿Sigues diciendo eso? Me gustas con todos los vestidos, incluso sin ningún vestido. Dije casualmente, su cara se puso roja. Quiero decir, siempre te ves bien. ¿Quién luce mejor? Pero tú me gustas más. La pequeña niña sonrió feliz ante mi respuesta. Es una buena respuesta. Por favor, espérame mientras me cambio de ropa. De acuerdo. La observé cuando se acercó a un grupo de médicos que vestían igual. Ella se giró hacia mí y me hizo un gesto hacia ella. Ven aquí. Olvidé mis cosas en el dormitorio. Me cambiaré más tarde. La pequeña niña cambió de dirección y abrió el camino. Ella siguió girando para mirarme. Seguí mirándola con ese uniforme operativo. Su cabello corto estaba recogido holgadamente sobre su cabeza. Puede que a otras personas les parezca normal, pero a mí me pareció muy especial, porque la forma en que la miraba era como la forma en que admiraba a algunos estudiantes del último año de la escuela. ¿Fue difícil la operación? Todos los casos son difíciles. Seguía hablando mientras miraba su espalda, sus brazos brillantes. Juan seguía girándose para mirarme a los ojos. No sabía lo que eso significaba, pero era muy seductor. Tuve que resistirme. ¿Tienes este uniforme en casa? No, pero estoy pensando en comprar uno para la casa. Su voz era muy dulce, que de costumbre. No pude evitar responder. Está bien, quiero verte así todo el día. Es fácil desprenderse. ¿Me lo vas a quitar? ¿Puedo hacer eso? Juan sonrió y respondió. Extendí la mano y estuve a punto de agarrarla, pero Juan simplemente dejó de caminar abruptamente. Llegamos al dormitorio del médico. Juan giró el pomo de la puerta y se inclinó para comprobar el interior. Y me sonrió. No hay nadie aquí. Adelante. Juan cerró la puerta con llave. Se quedó congelada por mucho tiempo. ¿Olvidaste algo? La bella doctora se giró y me miró seductoramente. Dame un poco de tiempo, nena. Me acerco a ella por la espalda y enterré mi rostro en su cuello. Ya no podía controlarme. Te daré todo lo que quieras. ¿Te gusta mucho mi uniforme? Te queda bastante bien. Pero cuando te abracé así, me di cuenta de que eres pequeña. Esto era complicado. ¿Qué clase de amigas somos? No era tan tonta como para no tener idea de lo que estaba pasando, pero fingí que no lo sabía porque no había nada claro. Ambas éramos amigas desde que éramos jóvenes. Fue una hermosa relación mientras crecíamos, pero ¿qué pasaría si cambiaría el estado y la relación termina? ¿Nuestra amistad también estaría terminada? Además de eso, Juan tenía un marido que todavía no se daba por vencido. Si expresara algo en nuestra relación, mi estado también cambiaría. No era su verdadera pareja, pero podría ser una aventura. A veces podía detenerme, pero a veces no podía en absoluto. Mi impulso era mucho más fuerte de cuando éramos jóvenes, porque ahora éramos adultas. La situación era más difícil. No teníamos padres cerca, no teníamos presión social, solo nos teníamos la una a la otra y nuestra amistad era demasiado valiosa para perderla. Esta fue la razón por la que fingí no entender, pero casi no pude detenerme. Nunca nos besamos, nuestros labios nunca se tocaron. ¿Eso significa que solo éramos amigas? Mientras nunca nos besáramos, seguiríamos siendo amigas. ¿Amigas con beneficio? Una tarde, cuando estaba practicando piano para la noche, alguien llamó a la puerta. Eso nunca sucedía. Caminé y observé a través de la puerta. Me congelé cuando vi quién era. Nunca
Volví a ver a esa persona durante estos 13 años. Respiré hondo antes de abrir la puerta. La tía era mayor que antes. Ella también quedó atónita al verme. Hubo un largo silencio entre nosotras, como si hubiera una brecha entre nosotros. La saludé primero. Hola, tía Vi. Mi ex niñera me sonrió torpemente. Por supuesto, ella se acordó de mí. Antes éramos muy cercanos, pero ahora éramos como dos extrañas. Mi niñera todavía me llamaba con el mismo tono cortés. Por favor, entra. Supongo que la madre de Juan tenía muchas preguntas en la cabeza. Supongo que tenía que responderlas. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Plen? Sonreí como siempre, no fue extraño. La gente siempre piensa que parecía adinerada. Ella pensaba que yo era rica como antes. Supongo que mi piel brillante podría engañar la percepción de la gente. ¿Estás aquí para ver a Juan? Ella regresa por la noche. Te traeré un poco de agua. Me giré para traer un poco de agua, pero la anciana me agarró el brazo para detenerme. No, no tienes que hacer eso. ¿Por qué? No tienes que hacer algo así. La tía me soltó el brazo y cambió de tema. ¿Cómo es que estás aquí? Juan me invitó. Dudé en decírselo, no sabía cómo responderle. El hecho de que dejé a su familia y ahora vivía dependiendo de su hija. Juan me invitó a cenar y me pide que venga aquí. Pero ahora me doy cuenta de que tengo lo urgente que hacer. Tengo que irme. Sonreí y me despedí de ella. Me alegra de ver a mi segunda madre, pero el hecho de saber que ella no sentía lo mismo me dolió mucho. Así que prefiero irme. Con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.